el escándalo reventó la ciudad. En cuestión de horas, el nombre Alcázar era tendencia. Los noticieros hablaban de contratos, chantajes, y la prometida que lo dijo todo. El consejo se dividió. Algunos se alejaron de Leonardo como si la verdad contagiara, otros olieron sangre, y quisieron atacar a Sofía para salvarse. Sofía intentó defenderse con lágrimas falsas. Serrano habló de difamación. Don Octavio gritó honor, pero las pruebas eran demasiadas, y la prensa ama las caídas elegantes. Valeria, en cambio, pagó el precio inmediato. En redes la llamaron interesada, mentirosa, oportunista, lo de siempre culpar a la mujer pobre por sobrevivir. Hubo insultos, amenazas, memes. La ciudad la quería heroína y villana al mismo tiempo, como si la gente no pudiera aceptar que alguien haga lo correcto con miedo. Una noche, Valeria hizo su maleta en silencio. El anillo brillaba sobre la mesa como un ojo juzgón. Leonardo entró al cuarto sin arrogancia, solo cansancio. «Te van a comer viva allá afuera», dijo. Valeria se encogió de hombros. «Ya me estaban comiendo aquí adentro». Leonardo asintió, resignado. Se acercó al anillo. «El contrato se acabó, puedes irte». Valeria respiró como si por fin tuviera pecho propio. «¿Y mi mamá?» Leonardo la miró directo. «El tratamiento sigue, sin condiciones». Valeria abrió los ojos. «¿Por qué?» Leonardo tardó en responder, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. «Porque lo correcto existe, y porque tú me obligaste a verlo». Valeria tragó saliva. «Yo te arruiné el plan». Leonardo negó. «Tú me salvaste de convertirme en ellos». Hubo un silencio raro, de esos donde caben todas las disculpas que no se dicen. Valeria tomó la maleta, pero se detuvo. «No te perdono todo», dijo sincera. «No te lo pido», respondió él. Valeria lo miró con una tristeza firme. «Pero sí te reconozco algo. Cuando pudiste aplastarme, elegiste pelear con ellos». Leonardo bajó la mirada. «Yo no sabía amar sin controlar». Valeria soltó una risa suave, dolida. «Pues aprende, porque el amor no es contrato». Se fue. Volvió con su mamá. La abrazó como si recuperara el mundo. Lloraron juntas, sin explicación, sin condiciones. Semanas después, llegó una carta sin logo, sin abogado, solo una frase a mano: «Gracias por no dejarme ser un monstruo. L». Valeria apretó la carta contra el pecho, y entendió algo. A veces la condición cruel no es el final, es la prueba que decide quién se queda humano cuando sería más fácil ser monstruo. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege,
la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza. Sigue. El plan fue simple y brutal: poner a Sofía y a Serrano bajo luz, donde no pudieran mentir sin quemarse. Leonardo organizó una cena con el consejo y prensa selecta, el tipo de evento donde todos sonríen mientras se apuñalan con cubiertos de plata. Valeria se miró al espejo antes de bajar, vestido elegante, cabello perfecto, anillo brillante, y una mirada cansada, pero firme. Ese cansancio ya no era derrota, era decisión. Leonardo tocó la puerta. Lista, lista, respondió ella, y la palabra sonó como arma cargada. Bajaron juntos. La prensa tomó fotos. El consejo aplaudió. Sofía sonrió como si nada, y Serrano saludó como si fuera sacerdote de la moral. Don Octavio observaba desde su trono invisible. Durante la cena, Serrano habló de valores familiares y estabilidad. Valeria escuchaba y se reía por dentro. El cinismo también tiene perfume caro. Sofía se inclinó hacia ella, voz bajita. ¿Cómo está tu mamá, la que no significa nada? Valeria sostuvo la mirada y sonrió. Muy bien. Sofía frunció el ceño apenas, molesta de que no hubiera temblor. Llegó el brindis. Leonardo se levantó para hablar. Hoy anuncio que, empezó. Valeria se levantó también. El salón se quedó quieto. Leonardo la miró, sorprendido. Valeria tomó el micrófono. Antes de que sigan aplaudiendo, tengo algo que decir. Un murmullo corrió como corriente eléctrica. Sofía se tensó. Valeria miró a la prensa. Esto fue un contrato. Me ofrecieron dinero para fingir ser la prometida de Leonardo. Acepté porque mi mamá estaba enferma y necesitaba tratamiento. Sofía se levantó con indignación ensayada. ¡Qué ridiculez! Y la condición era cruel, continuó Valeria alzando la voz. Me obligaron a cortar todo contacto con mi familia, porque esta familia usa a la gente como palanca. Me amenazaron por mi mamá. Valeria mostró el teléfono con el mensaje. Serrano se puso pálido. Eso puede ser falso, dijo él, rápido. Valeria sonrió. Qué raro, porque también tengo grabaciones. Miranda apareció detrás con una memoria USB. La conectaron a la pantalla del salón. La voz de Sofía sonó clara, helada. Si de verdad la necesita, la voy a romper. El silencio fue absoluto. Sofía quedó sin aire. Don Octavio apretó el bastón como si quisiera golpear al mundo. Valeria miró a Leonardo, con lágrimas contenidas. Lo siento, tenía que hacerlo. Leonardo no habló, pero su mirada dijo lo entiendo. Y mientras el salón explotaba en caos, Valeria supo que ya no había marcha atrás. La verdad no solo libera, a veces declara guerra. Y la familia Alcázar no perdonaba las guerras que perdía. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba,
pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. Valeria se encerró en un baño, y respiró como si el aire fuera prestado. Miró el mensaje una y otra vez, hasta que las letras parecieron gritar. No era un susto. Era una amenaza de verdad. Una amenaza que conocía su punto débil. Leonardo entró sin importarle el letrero de mujeres. Cerró la puerta. Su cara cambió cuando leyó el teléfono. Te dije que eran capaces, murmuró. Valeria lo empujó, llorando de coraje. Yo hice lo que me pediste. Me humillé. Dije que mi mamá no importa. La voz se le quebraba como vidrio. Leonardo aguantó el golpe. No se defendió. Lo sé. Entonces haz algo, gritó ella. Leonardo sacó su teléfono real y marcó. Activen el protocolo Alcázar. Ahora, dijo. Y colgó sin explicación. Valeria lo miró, temblando. ¿Qué es eso? La parte de mi vida que nunca quise usar, respondió él, y en su tono había acero. Salieron por una puerta trasera. Auto blindado, 2 escoltas. La ciudad seguía como si nada, indiferente. Valeria apretaba el teléfono como si pudiera estrangular al miedo. En el camino, Leonardo habló rápido. Sofía no trabaja sola. Tiene a un abogado, Serrano. Él mueve amenazas, compra silencio, inventa accidentes. Si vamos directo, nos aplastan. Entonces, ¿cómo lo detienes?, preguntó Valeria, con rabia. Leonardo apretó la mandíbula. Con pruebas, y con un escándalo más grande que ellos. Valeria tragó saliva. Mi mamá está bien, está en otra clínica, bajo otro nombre. Nadie la toca, aseguró él. Valeria soltó un llanto ahogado, mezcla de alivio y culpa. Todo esto es mi culpa. Leonardo negó. No, es culpa de ellos. Valeria respiró profundo. Algo dentro se encendió. Una decisión. No me voy a quedar quieta. Leonardo la miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Valeria apretó los dientes. Si Sofía juega sucio, yo también. Tengo algo que ellos no esperan, que no me importa quemar esta mentira si con eso salvo a mi mamá. Leonardo se quedó en silencio, porque entendió el precio. Si Valeria rompía el personaje, el consejo lo atacaría, los inversionistas huirían, la familia se lanzaría con todo. Te van a destruir, dijo Leonardo, serio. Valeria sonrió con tristeza. Ya me estaban destruyendo, no más que en silencio. Y esa noche, mientras el auto se perdía entre calles, Valeria dejó de ser la prometida. Empezó a ser el incendio. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba,
pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege. La verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una... Leonardo se movió como si el tiempo fuera suyo. Llamadas, órdenes, seguridad, abogados. La mansión dejó de ser casa, y se volvió búnker. Valeria temblaba, pegada a la ventana, viendo la lluvia como si fuera una señal. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Proteger a tu mamá, contestó Leonardo, firme. Valeria exhaló, pero Leonardo añadió, y necesito que tú hagas algo. Valeria sintió el estómago apretarse. ¿Qué? Leonardo le mostró un documento nuevo. Vamos a adelantar el compromiso. Anuncio oficial. Conferencia de prensa. Hoy, pero Valeria no alcanzó a terminar. Si Sofía ya encontró el hospital, se va a mover. Tengo que ponerlos contra la pared. Que sepan que tocarte es tocarme. Valeria tragó saliva. ¿Y mi mamá? La cambiaron de clínica hace una hora. Nadie sabe dónde, dijo Leonardo, y por primera vez sonó a alivio verdadero. Valeria cerró los ojos, llorando sin ruido. Gracias. Leonardo se acercó, serio. Sofía va a provocarte, va a preguntarte por tu familia. Necesito que resistas, y que mientas. Valeria abrió los ojos, dolida. ¿Mentir cómo? Leonardo habló bajo, cruel por necesidad. Si pregunta por tu mamá, di que no te importa. Di que no tienes familia. Di lo que sea. Valeria sintió que la garganta se le cerraba. Mentir así era como morderse el alma. La conferencia fue una explosión de flashes. Leonardo tomó la mano de Valeria, la presentó como la mujer que le cambió la vida. Valeria repitió frases ensayadas, voz firme por fuera, temblor por dentro. Entonces Sofía apareció, sonrisa dulce, micrófono en mano. Valeria, qué emoción. Solo una curiosidad. ¿Tu familia está feliz por esto? Valeria se paralizó, sintió miles de ojos encima. Leonardo apretó su mano. Hazlo. Valeria tragó saliva. No tengo familia, dijo, y sintió que la frase le arrancaba piel. Sofía sonrió, satisfecha. Qué triste. ¿Y tu mamá? También no existe. Valeria sintió que el mundo se doblaba. Recordó el consejo de Leonardo, recordó la amenaza implícita, y soltó la mentira más cruel que había dicho en su vida. Mi mamá no significa nada para mí. Los flashes explotaron. Sofía quedó complacida, pero Valeria por dentro se rompió en pedazos. En su bolsillo vibró el teléfono controlado. Un mensaje de número desconocido apareció como mordida. Sabemos dónde está tu mamá. Cumple, o la pagas. Valeria sintió que la sangre se le helaba, porque la crueldad ya no era teoría, era una cuenta regresiva. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto.
nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba. Esa noche Valeria no pudo dormir. Caminó por la mansión como fantasma hasta llegar al estudio. Encontró a Leonardo solo, sin saco, sin máscara, mirando una foto vieja. Una mujer abrazaba a un Leonardo adolescente. Sonreían como si el mundo no mordiera. ¿Quién es?, preguntó Valeria, sin pensarlo. Mi mamá, respondió él, con la voz rara. Valeria tragó saliva. ¿Qué le pasó? Leonardo guardó silencio un instante, como si le pesara el aire. Murió cuando yo tenía 16, y mi familia convirtió el duelo en negocio. Valeria lo miró, cautelosa. Por eso eres así, frío, calculador. Leonardo soltó una risa amarga. Si no calculo yo, calculan ellos. Peor. Valeria respiró. Me estás usando. Sí, admitió él, sin orgullo. Esa honestidad dolió más que cualquier mentira. Valeria apretó los brazos, como para sostenerse. La condición de aislarme era necesaria. Leonardo la miró fijo. Mi familia ya secuestró una vida antes para controlar a alguien. Valeria sintió escalofríos. ¿A quién? Leonardo tragó saliva. A mi mamá. Cuando quiso irse, la aislaron, la hicieron sentir sola, la enfermaron de tristeza. Yo era un niño, no pude hacer nada. Valeria sintió una rabia distinta, una que ya no era solo contra él, era contra esa familia que llamaba amor a la jaula. Leonardo se acercó un paso. Valeria, yo no quiero romperte, quiero que sobrevivas a ellos. Valeria lo miró con lágrimas contenidas. Salvándome, me estás ahogando. Leonardo asintió, como si ya lo supiera. Dame tiempo. Cuando cierre el trato con los inversionistas, te libero, y tu mamá estará segura. En ese momento, Miranda apareció en la puerta, pálida. Señor, hay un problema. Leonardo se tensó. ¿Qué pasó? Miranda miró a Valeria, luego a Leonardo. Sofía mandó investigar a Valeria. Ya encontró el hospital donde está su mamá. A Valeria se le apagó el corazón. Leonardo apretó los puños, la mirada encendida como metal caliente. Entonces se acabó la paciencia, dijo, y su voz sonó distinta, no como millonario, sino como alguien dispuesto a incendiar su propio reino con tal de ganar. Valeria entendió que lo peor apenas empezaba, porque cuando los poderosos sienten que pierden control, se vuelven creativos con la crueldad, y ella era el punto más fácil de romper. Respira, mantén la cabeza en alto, nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa, el silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto, nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto,
nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que los días se volvieron una coreografía forzada, sesiones de etiqueta con Miranda, eventos, fotos, sonrisas para cámaras. Por dentro Valeria se sentía hueca. Extrañar a su mamá era como tener sed y mirar un vaso detrás de un vidrio. En una gala, una mujer del alto círculo la midió con desprecio disfrazado de curiosidad. ¿Y tú quién eres, reina? Sofía apareció como ángel falso, la prometida de Leonardo. ¿Prometida? ¿Y de dónde la sacaste, Leo? Del pueblo mágico, soltó la mujer. Hubo risas ligeras alrededor. Valeria quiso desaparecer. Leonardo le tomó la mano, firme. Ella está conmigo, dijo, como sentencia. Más tarde, en el baño, Sofía la acorraló frente al espejo. No perteneces aquí, susurró. Estoy aquí porque Leonardo quiso, contestó Valeria, con los ojos rojos de rabia contenida. Sofía rió suave. No, estás aquí porque eres útil, y cuando dejes de serlo, te va a tirar. Como todo, Valeria apretó los puños. Y lo mejor es que tú misma aceptaste tu jaula. Ni siquiera puedes llamar a tu mamá. Qué conveniente, ¿no? El veneno entró directo. Valeria sintió el estómago hundirse. ¿Qué sabes de mi mamá?, preguntó, helada. Sofía sonrió. Sé lo suficiente. Valeria salió del baño temblando y jaló a Leonardo aparte entre la música y los flashes. Tu madrastra sabe de mi mamá. Leonardo se puso serio de inmediato. ¿Qué te dijo? Que sabe lo suficiente. Leonardo maldijo bajito. Valeria explotó. Entonces suéltame. Deja que me vaya. Yo no pedí estar en tu guerra. Leonardo la miró como si le doliera, pero no cedió. No puedes irte. Valeria se quedó fría. ¿Cómo que no puedo? Leonardo mostró una notificación médica en su teléfono real. Tu mamá ya empezó el protocolo privado. Ya pagué. Si tú te sales del personaje, mi familia va por ella. No voy a permitirlo. Valeria sintió que la estaban amarrando con la vida de su mamá. Era chantaje con corbata. Eso no es protección. Eso es crueldad, dijo, y las lágrimas le temblaron sin caer. Leonardo bajó la voz, casi confesión. Sí, y lo odio, pero es la única forma de mantenerla a salvo, por ahora. Valeria se quedó sin palabras. El contrato se había convertido en una trampa perfecta. Si se quedaba sufría, si se iba arriesgaba a su mamá. Y ahí en medio del lujo, entendió el horror. La condición cruel no era un detalle. Era la llave que cerraba la puerta. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando,
pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso, la familia Alcázar llegó como llega una tormenta, con lujo, ruido elegante y relámpagos escondidos. Sofía, la madrastra, entró primero. Perfume caro, sonrisa dulce, ojos de tiburón. Abrazó a Leonardo, luego se acercó a Valeria como si fuera un premio nuevo. Así que tú eres Valeria. Qué linda, qué auténtica, dijo, y auténtica sonó a insulto envuelto en seda. Después llegó Tomás, el primo, con mirada de juez. Y por último don Octavio, el abuelo, bastón en mano, autoridad en la garganta. Miró a Valeria de arriba abajo. ¿Esta es?, preguntó, sin delicadeza. Sí, respondió Leonardo, tenso. Don Octavio rió seco. Te creía más exigente, nieto. Valeria sintió el golpe en la cara, pero sonrió. Sonreír era parte del contrato, como respirar. La cena fue una prueba. Sofía preguntó sin querer. ¿Y tus papás a qué se dedican, Valeria? Valeria recordó la regla. No dar datos. Mi familia es reservada. Tomás intervino. ¿Estudiaste dónde? Estudié lo que pude, respondió ella, sin bajar la mirada. Don Octavio golpeó el bastón suave en el piso. Leonardo necesita una esposa que entienda el apellido, no una ocurrencia. Sofía se inclinó a Valeria, fingiendo cariño, y le susurró: si estás aquí por dinero, disfrútalo rápido. Aquí la gente dura poco. Valeria apretó los dientes. De pronto, Sofía empujó accidentalmente el codo de Valeria, y una copa se derramó sobre el mantel blanco. Todos voltearon. Sofía puso cara de sorpresa falsa. Ay no, Valeria. Cuidado. Valeria entendió el juego. Querían verla torpe, fuera de lugar. Querían que Leonardo dudara. Leonardo se levantó lento, tomó una servilleta, y dijo con calma peligrosa: si alguien vuelve a humillarla, se va, incluyéndote, Sofía. El silencio fue una bofetada. Sofía sonrió, pero los ojos le ardieron de rabia. Más tarde, Valeria caminaba por el pasillo, cuando escuchó voces desde un despacho. Se acercó sin querer, el corazón golpeando. Don Octavio decía: la muchacha es un error, y hay una forma de probarlo. Sofía respondió, fría: yo me encargo, si de verdad la necesita, la voy a romper. Valeria retrocedió, temblando. No era solo un contrato, era una guerra, y ella era el campo de batalla. Esa noche, al mirar el anillo en su dedo, sintió que no brillaba como joya, brillaba como una advertencia, porque en esa casa, la ternura era una máscara, y la crueldad, una herencia. Respira, mantén la cabeza en alto, nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela,
sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Valeria pidió tiempo, pero Leonardo negó con la cabeza. Si hablas con tu mamá, rompes la regla desde el principio. Pero es mi mamá. La voz se le quebró. Leonardo bajó el tono, duro. Tu orgullo no le da oxígeno. La frase la atravesó. Valeria quiso odiarlo y lo logró, pero también pensó en su mamá diciendo, no te preocupes, mija, mientras tosía como si el pecho se le cerrara. La vida no le estaba dando una opción bonita, le estaba dando una opción y un abismo. Tomó el bolígrafo. Si le pasa algo, te juro que me vas a conocer de verdad, murmuró. Leonardo asintió, sin miedo. Lo sé, por eso voy a cumplir. Valeria afirmó. La tinta parecía sangre en papel blanco. Leonardo llamó de inmediato. Quiero al doctor Méndez hoy, no mañana. Hoy ordenó, y colgó. El auto la dejó en una mansión que parecía hotel, silenciosa como un museo. Le quitaron su teléfono por seguridad, le dieron uno nuevo, limitado, controlado. Le asignaron una habitación enorme, una cama que parecía tragarse a la gente. Una mujer elegante, mirada afilada, apareció como si ya la esperara. Soy Miranda, asistente del señor Alcázar. Yo te voy a enseñar a ser su prometida. Valeria la miró con cansancio. Yo no soy actriz. Miranda sonrió sin humor. Aquí no actuamos por diversión. Actuamos por sobrevivir. Primera regla, nunca lo contradices en público. Y en privado, menos. Aquí el error cuesta caro. Esa noche Valeria se sentó en la cama, abrazando la almohada como si fuera su mamá. Quiso marcar su número de memoria, pero el teléfono nuevo no tenía acceso. Quiso llorar, pero se obligó a respirar. Si se rompía, perdía, y ella ya estaba cansada de perder. Escuchó pasos, la puerta se abrió sin tocar. Leonardo entró, sin saco, con una caja pequeña en la mano. Mañana viene mi familia. Necesito que te pongas esto. Valeria abrió la caja. Era un anillo demasiado perfecto, demasiado caro, tan brillante que parecía una burla. ¿Esto es necesario?, preguntó. Sí, respondió él, directo. Y otra cosa, no te enamores del personaje. Valeria soltó una risa amarga. Créeme, Leonardo, yo solo estoy aquí por mi mamá. Leonardo la observó un instante, como si quisiera decir algo más, pero se tragó la frase y salió. Cuando la puerta cerró, Valeria sintió el peso del anillo, aunque todavía no lo usaba, y en el silencio de la mansión, la palabra prometida sonó como prisionera. Respira, mantén la cabeza en alto, nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias, y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira, mantén la cabeza en alto, nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria.
Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero paré fuerte. La vida la empujó a eso con 2 trabajos. Una deuda que crecía como moho, y una mamá que cada día respiraba un poquito menos. De día atendía una cafetería donde el vapor del espresso te pega en la cara y te deja oliendo a café hasta en los sueños. De noche hacía entregas, lo que cayera, con tal de juntar para medicinas, renta y comida. A veces, la nevera estaba tan vacía que parecía un chiste cruel. Esa tarde llovía pesado. Valeria salió con prisa, bandeja en mano, resbaló en la banqueta, y el café voló como si tuviera alas. Cayó directo sobre un traje negro impecable, de esos que no se compran, se heredan o se presumen. Ella sintió que el alma se le salía por la boca. «Perdón, señor. Yo se lo pago aunque me tarde», dijo, temblando. El hombre no gritó, no se movió, solo la miró como si estuviera calculando una cifra. Tenía esa calma rara de los que siempre ganan. A su lado, un chofer abrió la puerta de un auto de lujo que parecía una cápsula de otro mundo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Valeria». «¿Tienes prisa?». «Siempre». Él sonrió apenas, como un filo. «Entonces sube». Valeria se quedó helada. La ciudad entera parecía escuchar. Su instinto gritaba no, pero su realidad gritaba más fuerte. El hombre inclinó la cabeza, paciente y peligroso. «No es una invitación, es una solución. Si no subes, mañana te llega una demanda por daños. Tú decides». Valeria pensó en su mamá tosiendo en casa, en la receta incompleta, en el casero tocando la puerta. Dio un paso, luego otro, se subió. La puerta se cerró con un sonido que parecía un candado. Adentro olía a cuero y control. El hombre se acomodó la camisa, como si el café no importara. «Soy Leonardo Alcázar», dijo. Ese nombre le sonó a revistas, portadas y rumores. Joven, millonario, dueño de media ciudad. Valeria tragó saliva. «¿Qué quiere de mí?», soltó, directo. Leonardo la miró de lado. «Necesito hacerte una propuesta. Y va a doler». Valeria sintió un frío en la nuca, porque cuando alguien como él dice dolor, normalmente no habla de emociones, habla de condiciones. Y ella, sin querer, ya estaba dentro del trato, aunque todavía no lo supiera. «Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege. La verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza, y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria.
Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. El auto avanzó entre luces mojadas. Valeria apretaba su mochila como si fuera chaleco antibalas. Leonardo sacó una carpeta delgada y la abrió con calma, demasiado calma. Tu mamá, Lucía Ríos, insuficiencia respiratoria crónica, tratamiento caro, lista de espera. Leyó como si estuviera repasando un menú. Valeria se quedó sin aire. ¿Cómo sabe eso? Porque puedo, respondió, simple. Esa respuesta fue peor que un grito. Leonardo cerró la carpeta a medias. Yo puedo pagar todo. Médicos privados, medicinas, terapias, todo lo que haga falta. El corazón de Valeria golpeó fuerte. Un impulso de esperanza, peligroso. ¿Y por qué?, preguntó, desconfiando de su propia ilusión. Leonardo tardó un segundo, como si odiara lo que iba a decir. Porque necesito que seas mi prometida. Valeria soltó una risa incrédula. ¿Qué? No, esto es una broma. No, es un papel, una imagen. En 2 semanas tengo una junta con inversionistas y el consejo familiar. Si no estabilizo mi vida, mi familia me quita el control de la empresa. Valeria lo miró con asco y confusión. ¿Y por qué yo? Porque no eres del círculo. No tienes amigos con cámaras. No tienes agenda. Y porque tu necesidad te vuelve predecible. Valeria sintió la ofensa como un golpe en el estómago. Leonardo deslizó el contrato hacia ella. Aquí está, una mensualidad, vivienda, seguridad, y el tratamiento de tu mamá al 100. Valeria pasó páginas con manos temblorosas. Era real, demasiado real. Y entonces vio la última hoja, la condición escrita en letras frías. Prohibido mantener contacto con familiares directos. 0 llamadas, visitas, mensajes o intermediarios. Se le secó la boca. ¿Cómo que no puedo ver a mi familia? Es mi mamá. Leonardo sostuvo la mirada. Mi familia usa a la gente como palanca. Si saben quién es tu mamá, van por ella. Tu aislamiento es parte de la protección. Valeria sintió que le ardían los ojos. Para salvarla, tengo que abandonarla. Para salvarla, tienes que desaparecer, dijo él, sin azúcar. Leonardo sacó un bolígrafo y lo dejó sobre el contrato, como si dejara un arma cargada. Firma, y tu mamá vive. Valeria miró el bolígrafo. No era una firma, era un sacrificio. Y lo peor es que la vida le había enseñado algo feísimo. A veces el amor se mide en lo que estás dispuesto a perder. Esa noche, Valeria entendió que iba a perder mucho más que libertad. Iba a perder el derecho a ser hija. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante,
el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso pesaba, pero era suyo, y eso ya era una victoria. Lo peor de la crueldad es que se disfraza de necesario. Ella ya no la creía. En ese instante, el futuro dejó de ser amenaza y empezó a ser elección. Respira. Mantén la cabeza en alto. Nadie compra tu dignidad sin pagar consecuencias. Y aunque duela, sigue, porque el miedo también se cansa. El silencio no la protege, la verdad sí, y la verdad ya estaba en marcha. Valeria no buscaba venganza, buscaba aire, y por fin lo estaba encontrando. La ciudad seguía girando,